Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por seguir participando en esta propuesta del curso Valoremos el Agua, Recursos Hídricos en la Provincia de La Pampa. Ya estamos en la clase número 6, así que gracias por estar con nosotros. Nos queda poquito, estamos a más de la mitad de este recorrido. Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo un poquito de... ¿Hay un micrófono ahí? A ver. Abierto, sí. Sí, abierto. Ahí está, creo. Me parece que ahí quedó bien. Bien, Sí. perfecto. Bueno, en la clase anterior, además de los prácticos que estuvimos repasando y que vuelvo a recordar por si alguien se unió ahora, tenemos tiempos hasta el próximo martes 14 para entregarlos, el práctico 1 y el práctico 2, en donde intentamos hacer aplicaciones de los conceptos teóricos que hemos visto en clases. Eso por un lado. Por el otro, vamos a complementar este material o este tiempo de lectura con un artículo de un diario en donde vamos a abordar cuestiones referidas a la calidad del agua para consumo humano, que fue uno de los temas que vimos en la clase anterior. Y por otro lado, bueno, recordarles que cualquier duda, consulta, inquietud, podemos ir utilizando el chat o bueno, nos escriben a nuestros mails personales y vamos viendo o tratando de evacuar todas esas dudas. Pero bueno, la idea es que sean clases de ida y vuelta, así que les sirva tanto a ustedes como a nosotros. Bueno, hoy va a comenzar hablando Nati y nos va a empezar a contar sobre las lagunas permanentes, temporarias, semipermanentes que tenemos en la provincia. La gente, ¿cómo andan? Bueno, como les dijo Lore, hoy vamos a empezar a hablar de los recursos hídricos superficiales, ¿sí? La semana pasada hablábamos de subterráneos, bueno, esta semana toca los superficiales. Lore y Carlos le van a hablar de los ríos, ¿sí? Que tenemos en la provincia, los pocos ríos que tenemos en la provincia, y yo les voy a hablar un poco de las lagunas permanentes, semipermanentes y temporarias que presenta la provincia. Bueno, acá este es un mapa general de los recursos hídricos superficiales. Obviamente las lagunas que aparecen acá son permanentes, ¿sí? Porque cuando hablamos de semipermanentes y temporarias aparecen muchísimas lagunas más. La cantidad de lagunas va a depender principalmente de la dinámica del ciclo hidrológico, es decir, principalmente del registro pluviométrico, ¿sí? Es decir, de la cantidad de lluvia que haya, y es decir, de los periodos secos y periodos húmedos, ¿sí? Que hay en la variabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, cuanto mayor húmedo sea el periodo, mayor cantidad de lagunas vamos a tener, y cuanto mayor seco, estas lagunas van decreciendo, empiezan a desaparecer. Y también tenemos lagunas que presentan aporte subterráneo. ¿Qué quiere decir esto? Están conectadas a nivel freático, ¿sí? Que generalmente suelen ser permanentes o semipermanentes cuando desciende el nivel freático y ya no se registra más la laguna, ¿sí? Así que tenemos dos caracteres de laguna, el pluvial y el ligado al agua subterránea. Tenemos, para clasificarlas, bueno, como decía recién, depende del comportamiento hidrológico, de los periodos en precipitaciones en periodos húmedos y en periodos secos, ¿sí? Y también se utiliza la precipitación media, ¿sí? Registrar a ver qué lagunas se encuentran en registros medios. ¿A qué me refiero a esto? No sé si se acuerdan que Lore les mostró un gráfico donde tenían precipitación, una línea media, ¿sí? En el tiempo, y después los que superaban la línea media, estos años se consideran húmedos, mientras los que se encuentran por debajo se consideran periodos secos, ¿sí? Entonces, las lagunas permanentes son aquellas que se encuentran en los tres tipos de periodos. Cuando llueve mucho, cuando llueve en la precipitación media, ¿sí? Lo normal sería, y cuando llueve poco. Esas son las lagunas permanentes, que se mantienen en el tiempo, ¿sí? Las lagunas semipermanentes son las que aparecen en periodos húmedos y medios, pero ya cuando es un periodo muy seco desaparecen.
Y las lagunas temporarias solo aparecen en periodos húmedos, ¿sí? Es decir, que tiene que llover mucho para que las podamos registrar. Este es un ejemplo de la región... Opa, espérate que se me... A ver si puedo. No me deja ni leer lo que dice arriba, esta cosita de acá arriba. Bueno, la que tenemos acá es la región medanosa de la llanura oriental, que es la región, si ven acá este mapita de acá, no lo veo bien yo, pero supongo que está acá. Sí, Nati, está ahí, está señalando bien. Perfecto. Esta es la región 1, ¿sí? Y fíjense, para determinar esto se hizo en el Inventario Integrado de los Recursos Hídricos, en el año 2014. Para determinar lagunas permanentes, semipermanentes y temporarias, lo que se hizo fue utilizar imágenes Landsat, ¿sí? En años húmedos, seco y uno medio. El año húmedo que se eligió fue en el año 2001, fíjense la cantidad de lagunas, principalmente temporarias, que se hallan. Después, un año con precipitación media, fíjense que ya son mucho menos, y en un año, en un periodo seco, fíjense cómo se reduce casi en su totalidad la cantidad de lagunas, quedan muy pocas. Y bueno, y acá tienen el número de lagunas. Fíjense que permanente hay 21 lagunas permanentes. Mientras que después en semipermanente, en temporaria, fíjense, la cantidad de lagunas 19.510, mientras que semipermanente 18.000. O sea, se van reduciendo la cantidad de lagunas permanentes con respecto a la temporaria. Lo mismo pasa, bueno, esta es la región 2, que es la región de la planicie pampeana central. También, fíjense, en el año 2001, esperen, acá me equivoqué y pegué otra imagen. Pero bueno, este es el año 2001 y este es el año 2009. Pegué la misma imagen, me equivoqué. Después te las mando corregidas. Pero bueno, sucede lo mismo. En el año 2001, fíjate la cantidad de lagunas que hay. Esto se reduce en el 2013 porque es la precipitación media. Y en el año 2009 ya prácticamente no hay lagunas, o sea, son muy pocas la cantidad de lagunas que se registran. No puedo leer el título. Bueno, dependiendo de las geoformas, de la topografía, del régimen pluviométrico y de la relación con el agua subterránea, se pueden dividir, se pueden caracterizar, clasificar en 4 tipos de lagunas. Lagunas en áreas de intermédanos, que son aquellas que se encuentran entre los médanos, ¿sí? Las depresiones que generan en los médanos. Generalmente en los cordones medanosos, no sé si se acuerdan que les habíamos mencionado a lo largo de todo el curso, les hemos mencionado cordones medanosos que son importantes, por ejemplo el Valle Argentino. Dentro del Valle Argentino se encuentra el médano y dentro de estos médanos, ¿sí? Entre los médanos se pueden generar lagunas que son en las depresiones, ¿no? Que generan estos médanos, que son una respuesta directa de la pluviometría, ¿sí? Y en general también son una respuesta del agua subterránea. Cuando el agua subterránea desciende, estas lagunas en general es común que desaparezcan. Así que por eso pueden ser de carácter semipermanente o temporario. En general, la calidad del agua de estas lagunas se clasifica buena, siendo hipo a mesosalina, ¿sí? Entre baja y medio de salinidad. Y bueno, de ejemplo tenemos las lagunas del Meauco, son un ejemplo importante de las lagunas de intermédanos. Y bueno, las del Valle Argentino, esto es el Meauco, son lagunas que se generan entre los médanos. Esta es, fíjense los médanos, este es el Valle Daza. Me voy a cortar un segundo para leer el título. Bueno, después tenemos las lagunas que se encuentran en los cordones medanosos, ¿sí? En los costados, en los valles, en las depresiones que generan los costados de los valles transversales
por ejemplo, o sea, del Valle Argentino, a los costados de estos sectores medanosos, de estos cordones medanosos, se encuentran lagunas que pueden ser permanente a semipermanente, y en general sí están conectadas al agua subterránea, ¿sí? Son productos, ¿sí? Son consecuencia de la descarga del agua subterránea, por eso en general suelen ser de carácter hipersalina, ¿sí? Quiere decir que la salinidad de estas lagunas es mucho más grande que las que mencionábamos recién. Y acá les muestro una imagen del Valle Argentino. Acá está General Hacha, Utracán, más acá está Padre Bodo, el cruce con la 35. Y fíjense las lagunas, este es el cordón medanoso, estas son todas lagunas intermedanales que hablábamos recién, la primera, la clasificación 1, y la segunda es esta, ¿sí? La de las a los costados de los cordones medanosos, ¿sí? Son estas lagunas, y fíjense que es la zona de descarga de este acuífero tan importante que les mencionó Carlos en la clase pasada, creo que fue. Es zona de descarga, ¿sí? Todo el agua subterránea en general se mueve hacia estos costados, ¿sí? En el año 2009, fíjense que ya prácticamente desaparecen las lagunas, pero algunas quedan, ¿sí? Esas son las permanentes. Me voy a correr para ver el título. Después tenemos las lagunas en área de planicie, que son las que se encuentran entre la planicie estructural. O sea, en áreas bien de planicie, ¿sí? En general son lagunas independientes que pueden o no estar vinculadas a nivel freático, ¿sí? Esto depende de la topografía. Y a su vez, en periodos muy húmedos, pueden llegar a interconectarse entre sí, generando estas líneas, así como ven acá, se empiezan a interconectar entre ellas las lagunas, y bueno, estas son las típicas lagunas de planicie. También pueden ser de carácter temporario o semipermanente, es decir, que en épocas secas en general se desaparecen. Y bueno, la calidad de agua puede ser mesosalina y puede ir degradándose a medida que se vaya evaporando, ¿no? Es decir, se vuelve hipersalina a medida que se va evaporando el agua en épocas secas. Las típicas son las lagunas en el norte de Guatraché, que se encuentran al final de los valles transversales, ¿sí? Toda esta zona de acá. Esta es la ruta 35, vuelvo a mencionar por la duda, estos Padre Bodo, Santa Rosa está más arriba. Esta sería como casi en la esquinita de la provincia, allá al sur. Acá están todos los valles transversales, y fíjense que al final de todos los valles se encuentran estas lagunas. En las partes de planicie, entre los valles transversales, se encuentran estas lagunas. Estas son las lagunas al norte de Guatraché, fíjense, serían estas, entre los valles. Estas serían intermédanos. Y después tenemos como última las lagunas con como nivel de base de los sistemas acuíferos. ¿Qué quiere decir esto? El nivel de base es como el final del sistema, ¿sí? Donde terminaría el sistema acuífero, por ejemplo. Un ejemplo característico de esto es bien al final de cada uno de los valles transversales. En general, poseen una red de drenaje superficial definida, que abarca un aporte grande de extensión. En general también son hipersalinas, lo más característico es que son hipersalinas, entre ellos, ahora se lo voy a mostrar, una de las más importantes. Y bueno, son permanentes, ¿sí? Por más que en años secos, en general, siempre tienen agua. ¿Por qué? Porque están conectados al sistema acuífero, ¿sí? Es el nivel de base del sistema acuífero. Y bueno, entre los ejemplos más importantes tenemos las salinas grandes de Hidalgo, ahí cerca de Macachín, la laguna de Guatraché, la Hacha de Lauquen. Y fíjense, estos son los valles transversales. Acá está el valle argentino que les habló Carlos la semana pasada. Acá está General Hacha, Padre Bodo,
fíjense que cada vez que termina uno de estos valles se generan estas lagunas, que son un nivel de base del sistema, ¿sí? Todo el agua en general se mueve para allá, en aquel sentido, ¿sí? Y bueno, una de las más importantes es la Salina Grande de Macachín. Acá le puse una foto, que es donde está la empresa Dos Anclas, que es una de las salinas más importantes que tiene la provincia, que se explota, ¿no? Y bueno, también tenemos los bajos sin salida, son todos nivel de base de los sistemas acuíferos. Todas estas lagunas de acá, por ejemplo, están por debajo del nivel del mar, y fíjense lo cerca que está, ¿no? Al estar en una topografía más baja, todo el agua en general se mueve hacia ese sector, en general. Y bueno, y eso sería todo sobre las lagunas. Si alguien es del norte de la provincia, lo que es la zona del Bajo de Bárbulo, también al oeste de Quemú, sería una de estas últimas lagunas que dijo Nati, son lagunas base del sistema hídrico, ¿sí? Todo el escurrimiento hacia el noroeste, que viene del noroeste, desde Vertis, para el lado de Trenel, todo viene para el Bajo de Quemú. Sí, para me olvidé de poner una foto de Bárbulo. No importa. Pero bueno, para dar otro ejemplo de estos lagunas que actúan como nivel base. Sí, hay muchísimas lagunas. Y como decía Nati, al recibir descarga regional, los valores de salinidad, de conductividad, la concentración salina es muy alta. Porque no es como una laguna estas intermédanos que es la descarga prácticamente del agua de lluvia. Acuérdense que el agua de lluvia está diluida, no alcanzó a concentrarse en sales, ¿sí? Por ahí cuando sabemos la química, podemos saber el origen de esa recarga. Bueno, seguimos un ratito más y después vemos si tenemos alguna duda. Les voy a compartir. Para no enfriarnos y seguir con las lagunas, en este caso derrames o bañados. ¿Ahí están viendo? Sí. Sí, Lore, se ve. Bien, perfecto. Bueno, Nati les habló de lagunas permanentes, lagunas temporarias, semipermanentes. Antes de darle paso a Carlos, que nos va a hablar bien de los ríos, yo les voy a comentar un poquito de los bañados o derrames del río Quinto. O sea, porque es difícil decir que es un río en nuestra provincia, ya que, como vamos a ver, depende exclusivamente de las precipitaciones. Entonces, cuando tenemos épocas de precipitaciones bajas o escasas, prácticamente este río o estos derrames no tienen importancia en nuestra provincia, o prácticamente son escasos. Bueno. Para ver dónde estamos, por si alguien no conoce, este rectangulito de acá, en realidad sería mucho más chiquitito porque sería toda esta esquina superior derecha, es donde en la Pampa ingresan estos bañados o escurrimientos del río Quinto. Ahora vamos a ver de dónde vienen. Si tenemos en cuenta las regiones hídricas de la provincia, seguimos en esta región 1, que es la región medanosa de la llanura oriental, que como recién les contaba Nati, es la que mayor cantidad de lagunas permanentes tenía, donde como tenemos médanos, el tipo de laguna que va a dominar son estas lagunas intermédanos que nos van a recibir la descarga que se genera en estas áreas preferenciales donde se produce la recarga del acuífero, en los médanos. Bueno, y para recordar algo que les había mostrado yo en la clase anterior, estamos en un ambiente de llanura, de eso no nos tenemos que olvidar. Estamos en una zona en donde es normal que por alternancia de periodos secos con periodos húmedos, tengamos momentos en donde hay déficit hídrico
Entonces tenemos sequías prolongadas, como vemos acá, esto era en el 2015, y tenemos otros años en donde se producen excesos hídricos. Y como estamos en una zona que tiene un relieve prácticamente uniforme, con pendiente menor al 1%, no tenemos una red de drenaje superficial definida, es común que cuando se generan excesos hídricos tengamos inundaciones, anegamientos. Entonces, acá les puse cómo fueron las fluctuaciones en cuanto a la pluviometría para la RUDE, entre 1980 y 2017. Podemos ver que en un corto periodo de tiempo, estos son 37 años, hasta 1998 las precipitaciones están cerca del promedio histórico, que es de 768 para la RUDE. Puse de referencia a esta localidad porque está en el norte de La Pampa, por donde pasan estos bañados del río Quinto. Sería como una localidad de referencia para situar estos bañados en la RUDE, sobre la ruta 188. A partir de 1998 tenemos el año 2000, 2001, que fueron años con precipitaciones muy por encima de los promedios históricos. Acá se producen inundaciones importantes. Luego las precipitaciones descienden y tenemos que hacia el año 2016-2017 vuelven a ascender, que fue la última que tenemos memoria de en la primavera del 2016, otoño del 2017, que se cortó la ruta. Ahora vamos a ver algunas imágenes, si alguno es de la zona se va a acordar bien. No solamente hubieron problemas acá en la RUDE, sino también en Embajador Martín y todo lo que es a lo largo de la ruta 35, también se ocasionaron problemas en cuanto a la comunicación. Pero bueno, esto vinculado a un año que fue con precipitaciones por encima del histórico. Bueno, para ubicarnos entonces, en este mapa de Argentina, acá en celeste, calculo que se puede ver bien, tenemos lo que sería la cuenca del río Quinto. Es todo esto. Como podemos ver, nace en las sierras de San Luis. Precisamente, si vamos acá estamos en San Luis, tenemos la confluencia del río Grande, acá hay otro detalle más, del río Grande y del río Trapiche. Se unen en el dique La Florida, que vengo para acá con el cursor, y allí comienza este río Quinto. Decimos que es de régimen torrencial porque son precipitaciones muy intensas, de corta duración, que ocurren en las sierras, principalmente en verano, que es cuando hay esas crecidas importantes que arrasan con todo. Allí el río es regulado por distintas presas, corre con dirección hacia el sureste y ingresa en la provincia de Córdoba. En Córdoba se lo conoce con el nombre de Popopis creo, se me confundió ahí, ¿sí? Pero bueno, y en Córdoba es regulado por la presa del Chañar. A partir de esta presa, sí, acá está, río Popopis o Quinto. A partir de aquí, este río Quinto ya pierde este régimen de río en sí y se va perdiendo en los bañados de la Marga, unas lagunas, bañados que hay en Córdoba. A partir de estos bañados, cuando las precipitaciones son importantes, es decir, están por encima de los registros históricos, cuando se activan estos cursos, que no son cursos definidos, sino son todos derrames, bañados, lagunas, se activa este sistema de lagunas y corren con dirección norte-sur, y entonces el río Quinto decimos que ingresa en la provincia de La Pampa. Pero si pueden ver acá en el mapa, ingresa en el extremo noreste de La Pampa, solamente. Tenemos acá la RUDE, y acá nomás ya estamos en provincia de Buenos Aires. Entonces, solo cuando las precipitaciones son
importantes, se activan estos bañados y siguen su curso hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. Como ponemos acá, esta cuenca carece de una red de drenaje definida aguas abajo de la laguna La Marga, ¿sí? La Marga acá en Córdoba. Y bueno, ¿y cómo termina este río? Una vez que llegan acá a provincia de Buenos Aires, el río es encauzado a través de distintos canales que van uniendo bajos. Hay muchos bajos que van dirigiendo este río hasta este complejo, que se llama, es el complejo lagunar Hinojo-Las Tunas, el cual tiene esta cota, o sea, está a una altura sobre el nivel del mar de 81 metros, ¿sí? A partir de esa cota, de ese nivel, si se sobrepasa ese nivel, el agua de aquí es derivada por un canal que se llama Canal del Oeste hacia el río Salado. Esto es una intervención que se ha hecho para canalizar estos escurrimientos. Pero naturalmente el río va hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. Ese sería el final de estos bañados. Bueno, ¿por qué son tan importantes o por qué recalco acá las lluvias? Porque la presencia en la provincia de La Pampa de estos bañados está íntimamente vinculado a la existencia de lluvias. Si podemos ver, bueno, estos son los datos de que tenemos en Santa Rosa. Pero bueno, tanto en Santa Rosa como en la Rudé, entre 2016 y 2017 fue cuando se produjeron esas inundaciones que causaron tantos problemas. Podemos ver que en el caso de Santa Rosa veníamos de una precipitación de 663 milímetros en 2015, y al año siguiente pasamos a 912, y el año siguiente a 1033. Voy a desactivar un audio. Ahí está. Bueno, acá también podemos ver, si vemos mes a mes cómo fueron variando las lluvias, tenemos que en febrero del 2017 tenemos una precipitación de 400 milímetros. Entonces, estos aumentos en las precipitaciones mensuales provocaron que entre la primavera del año 2016 y los primeros meses del 2017, amplias zonas del norte en general de la provincia de La Pampa sufran anegamientos importantes. Y en particular la zona del Río Quinto no fue ajeno a todo ello. Acá podemos ver esta información extraída de la BDH, que tantas veces le hemos comentado, que es la base de datos hidrológico. Podemos ver que ellos hacían mediciones en la estación Meridiano Quinto, donde hay un molinete, donde se mide el caudal y la velocidad del curso de agua. Y por ejemplo podemos ver que la última medición corresponde a julio del 2016, donde tenía un caudal de 14,06 metros cúbicos segundo, y la siguiente ya es en mayo del 2018, porque a partir de julio del 2016, de la primavera del 2016 hasta gran parte del 2017, toda esta zona estuvo inundada, no se podía acceder. Si alguien es de la zona, recuerda que hubieron muchos problemas entre los campos, entre los canales ilegales que se hacían, y toda la situación socioeconómica que se generó producto de estas altas precipitaciones. Bueno, fue titular durante todo ese tiempo, durante esos 2 años, los problemas en las comunicaciones que había producto de estos derrames. ¿Sí? Este es en la ruta 188, esto también es la ruta 188, esto es una imagen satelital de cómo se perdió un montón de superficie destinada a la agricultura. Tengo el perro al lado. A ver. Salí. Disculpen. Bueno. Pero bueno, no hay que cargar todo contra las precipitaciones. Como dijimos, son la clave para que se generen los escurrimientos en el río Quinto. Pero bueno, los problemas de inundaciones, o sea, es tal vez para hablar mucho más y con gente que sabe mucho más del tema que yo, pero es como que se crean condiciones o hay una interrelación entre
el uso de la tierra que se da en la llanura pampeana, el relieve que tenemos, que naturalmente es una llanura, no tenemos pendiente, entonces es difícil que se encauce, y el clima, que tenemos épocas con altas precipitaciones y épocas con bajas precipitaciones. Entonces, si las pasturas naturales que tenía esta zona se reemplazan por cultivos anuales que no nos van a evapotranspirar lo que nos evapotranspira una vegetación natural, entonces ya empezamos a introducir modificaciones en el ciclo hidrológico que, sumado a las precipitaciones y que el agua no escurre, bueno, lógicamente acaban por tener problemas socioeconómicos vinculados a que no podemos cultivar la tierra, no podemos transportar la mercadería, no se pueden transportar las personas. En esta especie de círculo lo que hice fue intentar relacionar estas variables. Producto de que teníamos una fase húmeda del ciclo hidrológico desde 1970 en adelante, muchas zonas que antes se dedicaban a la ganadería comenzaron a dedicarse a la agricultura, porque teníamos lluvias para esos cultivos. Entonces reemplazamos pastizales naturales con cultivos anuales, reducimos la evapotranspiración. Al reducirse la salida, nos comienzan a generar mayores infiltración, mayor ascenso del nivel freático. El nivel freático que antes estaba profundo comienza a ser cada vez somero, cada vez más somero. En algunos casos, con algunas precipitaciones y un nivel freático alto, muchas veces ese nivel freático ya nos acaba quedando prácticamente en superficie, se nos anega, se nos inunda el terreno. Si tenemos un terreno inundado, los cultivos no se pueden hacer, se retroceden, pero ya cuando ese campo, ese suelo se seca, nuevamente comienzan a avanzar los cultivos. Entonces, bueno, es un ciclo que es difícil de, no se termina, y se va retroalimentando de una u otra manera. Pero bueno, esto es lo importante, que lo que está acá en amarillo, que en general, para que los escurrimientos estén activos, necesitamos que hayan precipitaciones. La principal fuente, el 100% del ingreso de agua de estos ríos es la precipitación, de estos derrames son las precipitaciones. Tenemos un 10% de aporte de agua subterránea, donde está vinculado, o sea, donde el agua subterránea aporta al río, el acuífero aporta al río, y un 1% de escurrimientos del río Quinto. O sea, estos son los factores por los cuales llegamos a tener inundaciones en esta zona del noreste, en este extremo noreste de la provincia de La Pampa. En sí los escurrimientos del río Quinto poco hacen, lo más importante son las precipitaciones que están por encima del histórico, sumado a estos usos de la tierra, al relieve y las demás condiciones que favorecen la permanencia del agua en el suelo, en el terreno. Bien. Bueno, este es un detalle de lo que sucede en La Pampa. Yo ya creo que lo había mostrado, y si no se los muestro ahora, este es cómo es la variación del relieve. Morfo-isoipsa serían líneas o zonas que tienen igual altura topográfica. Lo que quieren decir este gradiente de color es que las mayores alturas topográficas, la mayor altura del terreno está en el oeste, y hacia Buenos Aires se tienen los menores valores. Aquí en la zona de Pico, que es toda esta zona marroncita, lo que se ve son esta zona medanosa central, importante, más elevada que las zonas laterales. Entonces aquí decimos que está la recarga preferencial, y hacia los laterales la descarga. Acá, esta zona más azul, lo que hace referencia es que hacia esta zona van a drenar los escurrimientos subterráneos y superficiales, van a derivar acá en el Bajo de Bárbulo, que les decía hoy que actúa como
como nivel base de todo este sistema de acá, que no está relacionado con lo que sucede en el extremo noreste de la Pampa. En el caso este está solamente vinculado a los bañados del río Quinto, que se activan con lluvias. Por encima del medio, de los valores medios. Bien, y acá, además del detalle del norte de la Pampa, se ve cómo está relacionado la Pampa con lo que sucede en provincia de Córdoba. Lo que está en estas líneas de color azul no son las curvas de nivel, sino las isopiezas, es decir, puntos o líneas que unen puntos de igual potencial hidráulico, es decir, de dónde se mueve el agua subterránea, de mayor potencial hidráulico a menor potencial hidráulico. Y en general la dirección es oeste-este, como el relieve, en general se acompaña. Entonces lo que podemos ver es que nosotros acá, en el noreste de la Pampa, estamos recibiendo agua subterránea que viene desde San Luis, Córdoba, y que va hacia la provincia de Buenos Aires, como sucede con, esto sería cómo se mueve el agua subterránea, y está en coincidencia cómo se mueve el agua superficial, porque nosotros decíamos que el río Quinto venía de San Luis, pasaba por Córdoba, y va hacia el oeste de Buenos Aires. Entonces, también lo que se pone de evidencia es que todo lo que va a suceder aguas arriba va a tener sus implicancias aquí aguas abajo. Bueno, y para... acá. Y para ver por ahí en profundidad y poder relacionarlo con un poquito de lo que era la química del agua, si nosotros vemos cómo era la composición química del agua subterránea en esta zona de los bañados del río Quinto, vemos aguas que son evolucionadas, son cloruradas sódicas, porque en la secuencia de cómo es la evolución de los cationes y de los aniones, el cloruro se encuentra ya en el estado más evolucionado, más diluido, y el sodio también. Y podemos ver que viene desde el norte, desde Córdoba, en la dirección, el sentido de la flecha es hacia dónde va, y va hacia Buenos Aires. La Pampa sería un lugar de tránsito, de conducción de este flujo subterráneo regional. Y con esto de regional es lo que decía en la primera presentación, de que estamos en un ambiente de llanura y es necesario hacer un estudio regional, no solamente circunscripto a lo que es la Pampa, porque estamos en directa relación con el sur de Córdoba y el oeste de Buenos Aires, es parte del mismo sistema. Pero bueno, las canalizaciones o las regulaciones que se hacen de estos derrames llevan a que muchas veces hayan conflictos entre las provincias. Bien, y eso es todo sobre los derrames o escurrimientos del río Quinto. Ahí estoy viendo el chat. Sí, se acuerdan de las lluvias del 2016 y 2017. Y del 2000, el 2000 no, lo hemos leído, y también hubieron problemas. Ahí dejo de compartir. Bueno, Carlos, no sé si querés comentar algo de los bañados, o si alguno quiere comentar algo. Está todo dicho. Está todo dicho, no sé si está todo dicho, pero es lo que había. Es lo que daba el río Quinto. Que cuando está, hay problemas a veces. Graves problemas, pero se lo vamos a dejar a Javier tal vez, que hable. No, pero Javier va a hablar del río Colorado. Ah, bien, bien. Entonces lo del Quinto queda acá. No. Bueno, no sé, chicos, si tienen alguna duda, o de las lagunas también es lo que teníamos.
Son las 7 menos 10. Hacemos sin un recreíto, como quieran. Y así podemos, yo puedo cargar mi Dale. charla desde acá. Dale, Pueden dale, ir a dale. preparar el mate, hacer una torta, pueden hacer Ay, torta cómo frita llueve, hoy, hablando de lluvias. Tortas fritas para la lluvia. Ay, háganse Dios. una torta frita y Con esta lluvia, ¿te imaginás? sí, está claro. Bueno, Bueno, entonces volvemos a las 7. sí, dale, Ok. Bueno, y hablamos un poco. Listo. Listo, A chicos. las 19. Ahora, ¿cómo corno hago acá ahora? A ver, Para Nachito, a ver, tengo que salir. tenés que ir a... Ay, para que voy a poner pausar. Bueno, recording in progress. Ahí. Bueno, había una pregunta hoy que le hicieron a Lorena sobre el tema de las inundaciones. No sé qué fue, pero bueno. El tema de las inundaciones tiene mucho que ver con la intensidad de lluvias en una hidrología de la llanura pampeana, ¿cierto? O sea, no hay formas de escurrimiento que hubiera en la Sierra de Córdoba, San Luis o las montañas. Entonces, y las intensidades a veces no es como la lluvia de ahora, que es una lluvia, digamos, muy sin viento, muy lenta. Las lluvias con intensidades fuertes te generan un problema. Se generan favorecen el escurrimiento sobre la infiltración. Y también cuando hay una saturación de todo, o sea que el agua ya casi está al nivel de superficie, aumenta el escurrimiento. Pero tenemos un problema. Y digo, tenemos un problema, no, lo tienen los que tienen los poderes de decisión. La lluvia no siempre está en el mismo lugar. Si ustedes se han dado cuenta, se hicieron un montón de obras, la famosa obra de los daneses, que está desarticulado porque las lluvias de las últimas inundaciones no fueron ahí, se trasladaron a otro lugar. Entonces, en la llanura pampeana es muy difícil, digamos, llevar una gestión del agua y que la gente entienda. Y fundamentalmente la gente de campo que espera, mirando, que las lluvias son, digamos, ustedes, bueno, los que más o menos, les digo algo, más o menos, tienen un poquito, a ver cómo lo puedo resumir. Todo lo que es cultivos, plantas, etcétera, tiene lo que se llama un coeficiente de, digamos, de crecimiento que tiene que llover en determinados periodos de toda la evolución de la planta, hasta que llega el tiempo de que se seca y bueno. Y ahí hay determinados momentos que tiene que tener agua. Generalmente se da en las zonas de riego, se riega. Pero en estas zonas que no hay riego, hay que mirar para arriba y decirle, rogarle a la Pachamama que llueva, porque decirle, hey, que llueva porque nos estamos quedando sin agua. Bueno, y a veces esas lluvias que no son a tiempo generan un fracaso en la cosecha. Y son lluvias que generan también problemas en las inundaciones. Las inundaciones se van después de mucho tiempo, pero quedan las aguas subterráneas muy arriba, que también esas aguas alimentan a la laguna durante mucho tiempo. Laguna que siempre tiene agua es porque hay un alimento de las aguas subterráneas. Laguna que se seca al cabo de 1 o 2 años es porque los niveles de los acuíferos se fueron descendiendo y dejan de alimentar a la laguna. Bueno, es más o menos así. Después podemos en algún momento seguir, pero bueno, a quien interese estos temas, hay bibliografía, nos mandan un mail y le podemos, digamos, recomendar algo que sea, digamos, que no tengan que ir a la iglesia a llorar para entenderlo. Entonces, que lo entiendan, que es algo entendible y fácil de leer y agradable. Bueno, vamos a empezar ahora con los recursos hídricos que nos quedan, o que nos quedaban. Bueno, vamos a los bifes. Carlos, no estás en modo presentación.
¿no? En la copita tendrías que poner. Y que no la veo la copita. Abajo. Acá Ahí está. Ahora sí. Es que... Bueno. Vamos a empezar por el río más grande, uno de los ríos más grandes que tiene la República Argentina, que es una unidad, ¿cierto? Es una unidad de cuenca, es una cuenca, el río Salado, o sea, es un río, vamos a decir el río casi más grande, por ahora, por ponerle un nombre distinto, ¿cierto? Para sacarle todo Salado, el río Desaguadero, Salado, Chadilegú, Curacó. Es lo mismo si cada uno de nosotros tuviera 4 nombres: Pedro, Juan, Francisco, Prudencio, Ortiz. Bueno, es la misma persona. El río es el mismo. Entonces, a veces ponerle distintos nombres nos confunde porque nos hace parecer que es distinto río, y no es distinto río, es el mismo. O sea, es una cuenca. Inclusive es un río de primer orden, o sea, que es un afluente del río Colorado. Bueno, a ver. Bueno, acá tenemos toda la cuenca completa, y acá una superficie aproximada de 360.000, bueno, lo tienen acá, 360.000 kilómetros cuadrados, una longitud de 1.515 kilómetros, y acá tenemos las provincias por las que el río atraviesa: Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. O sea que si una gota, y yo le puse Catamarca en rojo porque es un tema que es discutible, hasta que me di cuenta de que no es tan discutible. Más consultando con algunos colegas de la provincia de Catamarca, la cuenca, las cuencas están muy, digamos, visualizadas desde el punto de vista de lo que es el curso superficial. Toda la región digamos, noreste de la cuenca y norte tiene una alimentación de una precipitación nival importante, muy importante. O sea que muchos de esos Perdón ríos... que te interrumpa, Carlos, pero Sí. no se ven las distintas secuencias de la diapositiva, se quedaba en la primera. Hostias. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué no lo tenés en compartir, Carl? No lo tenés en la copita. Sí, sí, ya está la copita. Claro, él ve la presentación, pero nosotros no. No sé qué será, che. Exacto, él sí la ve porque la va describiendo, pero nosotros vemos Claro, solamente la primera. claro. Bueno, Y si esta no, es la que ven ustedes. Si no, sí. sacalo de presentación, Carlos, y mostrarlo Claro. así nomás, porque se ve bien igual ahí. Sacalo de presentación, sí, como te dicen antes. Con escape. Sí, ya está. A ver ahora si ven en la segunda. Sí, Ahí está, ahora sí. ¿La tercera la ven? sí, Sí. ahora Sí, ahí se déjalas. ve. Bueno, dejamos Una ahí. por una. Tengo mis serios problemas con la computadora, les aclaro. Ya creo que en cualquier momento rompemos relaciones. Bueno, Catamarca, por ejemplo, que está muy discutida, que fíjense ustedes en este mapa que está ahí, no está de Catamarca como provincia. Yo le agregué Catamarca en rojo. Esto está sacado de la Secretaría del COIFE. Es un mapa hecho por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación. El único lugar que aparece como que Catamarca forma parte de la cuenca esta es en un mapa que hizo el INTA sobre las cuencas hidrológicas de la Puna, y aparece Y consultando con los colegas, claro, llegamos a la conclusión de que tiene gran alimentación de las aguas subterráneas. Y las aguas subterráneas en una cuenca son tan importantes como las superficiales, forman parte de la cuenca también. Cosa que nunca se han estudiado, esas aguas subterráneas. En algunos casos son el gran aporte que tienen los ríos. Por ejemplo, vamos a ver la otra que viene. Acá, por ejemplo, ¿ven? Acá empieza en La Rioja, pero de la zona de Catamarca, acá arriba, también hay toda esta zona que es montañosa,
con nieve, hay una alimentación en la recarga que después alimenta a 2 ríos, ¿cierto? A una serie, más que ríos, son unos cursos. ¿Se me cortó a mí solo o se nos cortó a todos? No, se nos cortó a todos. Yo saqué el video A todos se pensando, nos cortó. saqué el video pensando que era mi internet y puse y saqué internet. Carlos, ¿se te cortó a vos? Estás en Da silencio. Da toda Carlos. la impresión que se le cortó a Carlos. Está en silencio. Bueno, yo en el medio saqué mi internet, no sé cómo habrá quedado después la grabación. Se habrá colgado un ratito. Desilencialo, Gloria, Carlos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por ahí no encontraba. Ahora tengo que volver a la... Uy, Dios, que... ¿Se te fue a vos, Carlos, el internet? ¿Ahí me ven a mí ahora? Sí. Sí, Sí. sí. ¿Estamos Perfecto. perfectos? Sí. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces. Bueno, me Perfecto. distrajo. Pero la idea era que Ahí sepan que Catamarca también participa de la cuenca. No tanto con aguas superficiales, sino también alimentándose por los acuíferos que forman parte de la cuenca de este río Bonete, ¿cierto? Que es alimentado por cursos que vienen de acá, que fundamentalmente estos cursos son alimentados por precipitación nival. Entonces tenemos Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, y bueno, y después seguimos así. Bueno, voy a tratar de hacerla corta esto, si no se van a aburrir. Fíjense ustedes, esto es un trabajo que está el COIFE en el 2014, pero hay algunas cositas que quiero, no sé si alcanzan a ver. Bueno, están todos los ríos, el río, el Hachal, San Juan, el Mendoza, el Tunuyán, los bueno, el Diamante y el Atuel. Todos, digamos, afluentes de segundo orden, ¿cierto? Que van hacia acá. Todo esto está alimentado gran parte por por precipitación nival y precipitaciones, por supuesto, después de lluvia, pero son menores. Y tienen una serie de caudales, fíjense ustedes, que se manejan. El periodo 39, 2011, 2012, 73 años, pero bueno, acá tenemos, esto es de los periodos 94, pero fíjense ustedes, nosotros tenemos el río Colorado solamente con 2 estaciones de aforo. Una en Butarranquil, bueno, está de Pichimahuida, que no es, y una en el río, en Casa de Piedra. Bueno, este es un esquema, ¿cierto?, del río con estaciones de aforo y los periodos de registro que hay. Por supuesto está desactualizado, pero bueno. Y acá vamos ahora a los caudales, a los módulos que nos interesa. Fíjense ustedes, el Atuel, en la angostura, un módulo de 35,5 metros cúbicos por segundo, y llega a Carmenza con 9,2. O sea que hay una gran pérdida, ¿cierto?, en esta zona de acá. Y el río Colorado, en Butarranquil, tiene un caudal medio, o tenía, en ese periodo, 150 metros cúbicos por segundo, y en Pichimahuida 131. O sea que hay una pérdida casi de 20 metros cúbicos en esta zona de acá. Que eso es otro tema que todavía no ha sido dilucidado, por qué el río Colorado tiene tantas pérdidas y en algunos lados ganancias. O sea que hay una interacción con el acuífero muy grande del río Colorado. Que eso se da en la presencia de sulfatos, carbonatos o bicarbonatos y algo de cloruros. Esta es parte sujeto a una tesis que se está haciendo ahora. Y bueno, Se No cortó acabo de otra internet, vez. me parece. Se le volvió a cortar a Carlos.
¿Se hace algo que nosotros saquemos las cámaras o no? Sí, capaz de mejor si apagamos. De las última cámaras. apagamos porque las Y cámaras. por ahí puede porque- funcionar un poco mejor. Dale, apaguemos Vamos a las esperar que cámaras, vuelva. chicos. Ah, no, es verdad, quedó congelada. Ya veía la cara. Carlos, capaz que nos escuchás, estás congelado. Vamos a apagar las cámaras. A ver, Carlos. No, ¿Se fue se cortó directamente, sí. Ya se va a volver a unir. Sí, ¿verdad? sí. Vamos a esperar un Ahí ratito. está, ahí se está uniendo, sí, sí. Hasta ahí volvió a unir. Está Carlos. silenciado, Carlos. Apagamos las cámaras nuestras a ver si si ayudamos. Es un Sí, problema. ahí está. Ahí te escuchan. ¿Ven ahí? Sí, se ve. Bueno, vamos a la próxima. Vamos a esta. Bueno, les comentaba que ayer el río tenía 50 metros cúbicos por segundo, que ya viene desde hace varios... Este año, por ejemplo, que yo observé en la página de Coirco, desde todo el 21 rondaba entre los 48, 50 metros cúbicos por segundo. Y fíjense ustedes acá que está con 150 y 130, 140 metros cúbicos por segundo. O sea, estamos un tercio de lo que es el caudal del río. Bueno, vamos a ver después cuáles son las consecuencias de todo esto. Las consecuencias, porque tenemos menos agua, ustedes saben todos que el río Colorado está muy seco, quiere aumento, pero no le dan. Entonces, bueno. Bueno, el río Salado, acá lo vemos, que en algunos momentos también tuvo mucha agua, o sea, en esos momentos de grandes lluvias, precipitaciones. Esta es una foto de un periodo hidrológico positivo, donde vemos el río con toda una zona de inundación, o sea, que se había desbordado. Esos desbordes van a una zona que, digamos, pierde velocidad del río, entonces pierde, digamos, su cauce, se hace más, no tan, tan cauce, y el agua se inunda estos bañados, que son los famosos bañados del Salado, o como humedales, o como le quieran llamar, o como lagunas, ¿cierto? Digamos. Los bañados, los humedales, tienen distintos nombres de acuerdo a lugares que sean. Nosotros le decimos lagunas, otros son bañados. Van a encontrar que en el sur del país le llaman mallines. Bueno, todos es lo mismo, es periodos positivos donde hay lugares que se forman ecosistemas propios de ese lugar a través del núcleo que es el agua. Bueno, desde hace unos 15 años, el principal accionista de los ríos, de todos los ríos esos que vimos nosotros y mucho más arriba también, es la precipitación nival. Entonces, y el accionista dejó de tener, digamos, recursos, o sea que cada vez hay menos nieve. No sabemos cuánto, porque no hay grandes estaciones nivales, salvo Mendoza, que tiene algunas otras que están perdidas en la cordillera, por ahí. Pero no tenemos, digamos, no tenemos registros históricos, ni tampoco tenemos registros continuos. Entonces nos hace muy difícil poder establecer pronósticos a veces. Y los pronósticos que se dan, al no tener registros, son a muy corto plazo y a veces con un factor de incertidumbre muy grande. Y ese es un gran problema que tenemos. O sea, no sabemos qué va a pasar dentro de 5 años. Bueno, en nada sabemos qué va a pasar, pero bueno, con respecto al agua, es así. ¿Qué pasó? Bueno, el río naturalmente llegaba al Colorado y era como lo vimos recién, era un afluente del río Salado, o sea, el Tunuyán, el Diamante, el Atuel, todos eran ríos que
afluentes del Salado, o del río, como habíamos dicho primero, el río ese desaguadero salado, que le ponen tantos nombres. Pero en el año 86, creo que fue más o menos, tenía el río Colorado, el río llegaba con mucha salinidad por todas las grandes cantidades de obras que se han hecho en el Hacha, en el San Juan, en el Diamante, en el Tunuyán, en el Atuel. Entonces el río se cargaba con muchas sales y llegaba al Colorado y lo salinizaba totalmente, o sea, le hacía un gran aporte de sales. Y las zonas de riego importantes que tiene el país. Usted sabe que la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que mayor superficie de riego tiene, más que Mendoza. Riega aproximadamente o regaba 140.000 hectáreas. Hoy está regando menos de 70. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un acuerdo, y La Pampa le tocó ser zona de sacrificio del río. O sea que el río Salado, digamos, el sacrificio es toda esta zona de acá, donde está la laguna Laurelauquen, la Dulce, la Amarga, ¿cierto? Y se puso un tapón en un campo de un señor Alonso, y se llama el tapón de Alonso. Entonces, como venía con mucho menos caudal, llenar todos estos cuencos, y otros más que están por acá, así desperdigados, le llevaba mucho tiempo, por lo tanto, el río se terminaba acá, y no en el Colorado. Eso es un acuerdo que se firmaron entre todas las provincias para que el río Colorado tuviera una conductividad o una salinidad apta para consumos como humano y como riego. Y bueno, y ahí entramos en una discusión que la vamos a tener cuando veamos los conflictos. Bueno, sí, nosotros, la provincia de La Pampa fue una zona de sacrificio, que se le llama, o sea, sacrificamos un cuenco, sacrificamos una salina, para, de alguna manera, digamos, tener, que no perjudique al río Salado. O sea, bueno, naturalmente, si nos retrotraemos a 200 años atrás, el río llegaba tranquilamente y perfectamente al río Colorado, a través de otro río que le pusieron otro nombre, que se llama Curacó, pero que es el mismo río, ¿cierto? ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, acá está el tapón de Alonso, famoso, que en el año 2005, por una cuestión de la falta de, digamos, de comprensión y de participación con respecto al Atuel, que empezó el conflicto del Atuel empezó más o menos en esa época, en el 87 fue el veredicto, pero empezó en la época del gobierno militar. O sea, ahí se empezó a los primeros inicios de conflicto, y se resolvió en el 87. Pero en el 86 se hizo el tapón de Alonso. Entonces, por cuestiones de geopolíticas, ese tapón fue roto. O sea que todas esas aguas que estaban en las lagunas esas que se usaban de sacrificio, con una alta salinidad, empezaron a escurrir, ¿cierto? Y llegaron al río Colorado. Y bueno, se produjo un hecatombe. ¿Por qué? Bueno, porque empezó el río Salado a recibir un agua con mucha salinidad, una salinidad de aproximadamente alrededor de los 15, 20 miligramos por litro, o sea, lo que hacía que el río corriera con 12 miligramos por litro, y con un caudal mínimo de 1,5 metros, 2 metros cúbicos por segundo. Bueno, entonces se produjo, claro, si el río llegaba a tener demasiada conductividad o salinidad, no se podía regar. Entonces todas las aguas abajo, toda la zona de la provincia de Buenos Aires, inclusive bueno, La Pampa misma, pero fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, era la que se perjudicaba más. Bueno, hasta que pasó que, bueno, el agua que estaba ahí se consumió, y bueno, y después nunca más logró suceder que este tapón de Alonso tuviera efecto. O sea, hoy, como veíamos en la primera transparencia, está todo seco ya.
más en estos 15 años, donde el río casi no corre, el río Curacó, Salado, no corre. Bueno, así sintéticamente después podemos hablar más de cada tema, pero yo preferiría que ustedes por ahí me pregunten también. El río, bueno, yo lo dividí porque está, pero no me gusta dividirlo. Ahí tenés una consulta, Carlos, antes de avanzar. Adelante. Si te consultan si las lagunas, La Amarga, Urrularquen y demás, ¿existían antes del tapón de Alonso o se formaron a raíz de ser zona de sacrificio? Juan Manuel, consulta. No, las lagunas existieron siempre. Lo que pasa es que las lagunas se llenaban y el río seguía. O sea, las lagunas estuvieron siempre. Las lagunas se forman a través, cuando se forma el río, ¿cierto? Millones de años. Y las lagunas estaban. Lo que pasa es que, fíjese usted, la Dulce. Bueno, la laguna de la Dulce era de conductividades muy bajas. Aprovechaba, inclusive había pesca, todo. Hasta no hace tanto. Y lo que pasa es que, bueno, que cuando el río se empieza a hacer grandes obras en San Juan primero, en Uyum, el río Hacha, el río San Juan, y después Mendoza con el Diamante, con el Tunuyán, los aportes de los ríos de tercer orden hacia el Salado dejaron de aportar. Y bueno, y eso ganó, digamos, de alguna manera, que salinidad. Y aparte el río pasa por unas zonas muy en San Luis, por unos salares importantes, se carga de muchas sales, y cuando llega a la zona esa son tremendamente saladas. La Amarga es una laguna sulfatada, por eso se llama La Amarga. La gran carga de sulfatos le da un sabor amargo al agua. La Urrelauken, no tengo idea, pero la Dulce era otro tipo. Entonces se llenaba la laguna y el río seguía tranquilamente, o sea, era una cuestión normal, era ya parte de la vida del río. Bueno, acá el río Curacó, quiere decir que corre entre las piedras, fíjense ustedes qué linda foto esta, por acá va el agua. Bueno, cuando el río volvió a correr por última vez en el año 2005, nosotros hicimos varias estaciones de monitoreo, acá a través del río, y pusimos una estación de aforo a la salida. Fíjense ustedes que el río por acá corría a 12 gramos, que ni siquiera servía para la ganadería. O sea, la ganadería hasta 8 gramos soporta en esta zona, pero acá eran 12 gramos por litro que tenía el río. Entonces no servía para nada, era una cuestión geopolítica. Bueno, y acá está desembocando, en abril de 2005, fíjense ustedes que acá desemboca el Colorado. Acá atrás de acá, de esta zona, hicimos una estación de aforo, ahí hicimos un vertedero, pusimos reglas, y acá cerquita está la toma de agua del Colorado, no, de este lado de acá. O sea, el río corre para este lado, pero acá a este lado está la toma de agua de Pichimahuida agua para Santa Rosa. Y entonces la misma gente de Agua del Colorado todos los días nos medía la conductividad y teníamos un dato diario de conductividad, pero bueno, mucho conflicto con la gente de Coirco y con Buenos Aires, que era lo que riegan. Bueno, sintéticamente eso es lo que es. Pero vuelvo a insistir esto, y se los dije del primer día, el río es una unidad que incluye todo el desaguadero, Salado, Chadillabú, Curacó, formando parte de la cuenca del Colorado. Eso es así, porque el Colorado es el que desagua al mar. Cuando estudiamos toda la parte física de esto, no entramos en la parte de los conflictos, todavía no, eso naturalmente, el río es así, es una cuenca. La cuenca es una de las más grandes, después de la del Plata, creo que es la más grande que tiene el país. Bueno, cuenca del río Colorado. Bueno, tenemos acá un mapa de Coirco, se extiende por 1150 kilómetros desde acá hasta acá, desemboca en el Atlántico y su aporte son todas esta zona de acá, de la cuenca alta, que son 2 ríos, que ahora los vamos a ver, y cubren la superficie de 48.000 kilómetros cuadrados, más los 300 y pico mil, se hace una cuenca enormemente grande.
Bueno, y acá no sé, no van a ver nada, porque yo tampoco lo veo, pero bueno, no importa. Son los distintos lugares, ¿cierto? Casa de Piedra, la parte de 25 de Mayo, el Rincón de los Sauces, Gobernador Duval, La Adela, bueno. Y acá tenemos la isoyeta, una isoyeta de 400 milímetros, y acá arriba una isoyeta de 200 milímetros, y acá arriba 1100 milímetros, pero fundamentalmente el río se va, su principal aporte es la nieve, porque con estas precipitaciones no le alcanza ni al río ni para tomar una botella de agua. Voy a ver. Bueno, ¿dónde nace? Es la conjunción de dos ríos. El río Grande, que se inicia acá arriba, ¿cierto? Por acá está Malargüe, o sea, hay un camino, las leñas están por acá, o sea que uno tiene que ir por un camino que va por acá, y llega hasta esta zona acá, y lo primero que encuentra es uno de los arroyos que se llama Tordillo, o dos ríos tributarios, que es Tordillo, que hay una estación, ahí sí hay una estación pluviométrica y higométrica, tiene una longitud de 345 kilómetros hasta confluir con el río Barrancas. Y todo el drenaje son 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué sería? El río Grande. Y el río Barrancas, bueno, es el otro río que tiene una longitud de 100 más corto, la cuenca es más chica, y la alimentación también es todo digamos, por nieve, y después son pequeños tributarios, estos son pequeños arroyos, arroyuelos que, digamos, que escurren cuando la nieve se derrite, arman unos cursos superficiales muy pequeños, chiquitos, pero bueno, lo importante es el río Grande y el río Barrancas, que son los dos ríos que van a formar el río Colorado. Que bueno, el famoso traspaso del río Grande para hacer portezuelo, que eso lo vamos a charlar la clase que viene. Bueno, después tenemos dos lagunas fundamentales, también en la cuenca de estos ríos, que está la Carrilauquen y la Fea. Una de ellas tiene como una especie de dique natural, que en el año 14, en 1914, se rompió y hizo una gran inundación en el río Colorado y se llevó puesto a 25 de Mayo, a Catril y a todas las localidades. Y bueno, entonces a veces se hacen estudios. Bueno, esta parte de la cuenca alta del río Colorado, son ríos, digamos, que no tienen grandes caudales, son ríos, si ustedes lo comparan con el río Paraná, que tiene un módulo de 16.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando, supongamos que el río fuera normal, son 130 metros cúbicos por segundo. ¿Qué es lo que gasta la provincia de Entre Ríos en agua subterránea para regar arroz? Las paellas, el arroz con leche y todas esas cosas, vienen de Entre Ríos y se riega con agua subterránea, para que se acuerden que cuando ustedes comen arroz están tomando agua subterránea, que se llama la famosa agua virtual. Bueno, acá está la laguna Carrilauquen, también, fíjense ustedes que hasta acá llegaban esta laguna, está la marca, el oleaje, y bueno, antes de bajarse todo esto, que está ahora sí, el agua llegaba hasta acá. Solamente son fotos que describo. Bueno, ¿y qué pasa en estos últimos años? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? En este último tiempo está pasando de todo. De todo, de todo. Miren, Casa de Piedra en el 2013. Fíjense ustedes, esta es una foto, en 2013. Esta era la Casa de Piedra originalmente. Acá está el dique. Y fíjense lo que es hoy. Yo trabajé hoy del Google Maps. Miren lo que es. Una lágrima. Bueno, ayer estaba erogando, o sea,
yo le dije que había un módulo en Rincón de los Sauces de 50 metros cúbicos por segundo, 30 metros para generar energía, y 20 metros era para lo que se soltaba, digamos, se evacuaba de la presa. O sea que la casa de piedra estaba erogando 20 metros cúbicos por segundo, que es lo mínimo que puede erogar. Pero ya pasó otra vez, ¿eh? No es la primera vez que pasa. Ya nosotros estamos haciendo un estudio de la evaporación del río ahí, de la presa, y ya a veces hemos ido y estaban 20 metros. A veces es lo mínimo que las turbinas necesitan para poder generar electricidad. Bueno, esto es lo que genera, esto es la materia prima de lo que nosotros vamos a conocer como agua del Colorado, y todos los días cuando abrimos la canilla, acuérdense que viene de acá de esta zona de nieve. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, es decir, cuánto realmente tiene que nevar para y en cuánta agua se convierte. Dentro de nieve voy a tener tanta agua, no. La nieve hay que transformarla en densidad, tiene que ver con la materia prima, o sea, con la sedimentología que está, hay que hacer los perfiles. Entonces, varía mucho el tipo de nieve que sea, la forma que está, dónde está ubicada, o sea, es un complejo, es muy complejo medir, es mucho más fácil de Urano natural, ustedes lo ponen en el patio de su casa, y entonces pueden medir con una reglita cuánta llovió en su casa, no es un dato, digamos, qué bruto, sí, no, bueno, digamos, tienen una idea más o menos cuánto llovió. Bueno, esto es lo que yo le comentaba, uno de los cierres de la Laguna La Fea, entre Neuquén y Mendoza, la parte alta del río. Acá lo que se hizo fue un estudio que lo hicimos a través de la Administración Provincial del Agua. Fíjense ustedes que por acá van a ver helicópteros. Fue parte de las perforadoras, o sea, nosotros fuimos en helicóptero y todas las perforadoras tuvieron que subir a Loma Mula para hacer las perforaciones y sacar realmente los testigos, y después se pusieron aparatos para medir la compactación y todo, y cómo hoy en día hay una estación también meteorológica, todo por acá. Bueno, fue un estudio que se hizo para... esta fue la que se rompió, este dique natural fue el que se rompió esa vez. Hoy en día está totalmente monitoreado. Bueno, y por último, vamos a ver el Atuel, el famoso Atuel, que también está dentro de la cuenca, o sea, no es que un río sea más importante que el otro, todos son importantes. El Atuel es el último, digamos, de todos los... a ver, si el Atuel desembocara, digamos, 50 o 100 kilómetros más arriba, no tendríamos problema, pues sería mendocino. O sea, de Mendoza es un río que nace y muere en la misma provincia, pertenece a la provincia. Pero el río pasa el límite con la Pampa, entonces se convierte en un río interjurisdiccional. Los ríos interjurisdiccionales, por constitución, son ríos que pertenecen a las provincias. Después lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero para que sepan. Pertenecen a las provincias. El Estado Nacional dejó de tener injerencia. Y dice que las provincias se tienen que poner de acuerdo para llevar adelante la gestión del río. O sea, digamos, no habla del río Cuenca Alta, Cuenca Baja, río Atuel Inferior, no, de la cuenca, de toda la cuenca. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos provincia y empezamos a tener un poco de idea de la cosa, Mendoza ya estaba regando, ya estaba utilizando los 32 metros cúbicos por segundo del río Atuel. Y a partir de ahí empezaron los conflictos, claro. O sea, el vecino de arriba hizo uso de su prepotencia, como se le llama, y entonces, bueno, que estaba así. ¿Y cuál es
Si ustedes tienen problemas con un vecino, pueden ir a la municipalidad, decirle, mira, mi vecino se metió 2 metros en mi casa, medio metro, de último podrían, bueno, ¿dónde caen? A la justicia. Bueno, y eso fue lo último que quedó después de muchos años, porque realmente la Constitución lo dice. Es una cuenca, la cuenca es una unidad, más la cuenca no conoce fronteras políticas, no se puede dividir las cuencas son una sola, y hay que gestionarla tanto de la misma manera, aguas arriba que aguas abajo, no hay diferencia. O sea, todo lo que sucede aguas arriba va a repercutir aguas abajo. Bueno, ¿qué pasó? Nos quedamos sin agua del río Salado, por todo eso que te dije yo, todos los aprovechamientos que se hicieron aguas arriba, porque no solo, a ver, la Pampa no solamente tiene que ir por el Atuel, tiene que ir por el Diamante, el Tunuyán, el Háchal, el San Juan, todos esos ríos también nos pertenecen a nosotros, somos parte de la cuenca. O sea, ellos no podrían hacer nada, de acuerdo a la Constitución, sin que tengan la aprobación, y se tenía que hacer, digamos, por consenso de la unidad de cuenca. Primero que todas las cuencas tendrían que tener su comité de cuenca, digamos, como es el COIRCO tiene un 50% de influencia en la cuenca del río Colorado. No maneja todo. O sea, no maneja las concesiones de agua, no las da COIRCO, no maneja las leyes ambientales, no maneja o sea, como que cada provincia se maneja, y tenemos COIRCO no sé para qué. Porque si después cada provincia hace lo que quiere, no tiene sentido tener un comité de cuenca. Bueno, eso es lo que pasa con los otros ríos. Entonces, el comité de cuenca tendría que hacer un solo comité de cuenca del río Desaguadero, Salado, Chadiguú, Curacó, como se llame. Eso se tendría que manejar todo. Río Colorado, el Desaguadero, Salado, Chadiguú, Curacó, y sus afluentes, que son el Háchal, San Juan, Diamante, Tunuyán, Atuel, todos. Tienen la misma peso. El Atuel tiene el mismo peso que el Diamante, que tiene que todos. O sea, no hay diferencia. Bueno, algunos datos. Una longitud de 550 kilómetros, provincia compartida Mendoza y La Pampa, bueno, los departamentos, pero es el río Atuel. No se puede a una persona sacarle los brazos, una pierna, porque no nos lleva a ningún lado. Bueno, y estamos en esa situación, no avanzamos. Acá está, esta es la cuenca del Atuel, una cuenca que relativa, esto no es tan así. La influencia de los ríos también esto es importante saberlo, los ríos en zonas áridas como y llanas, como son la Patagonia Argentina, son ríos que tienen muy poca influencia, digamos, hacia el río Paraná tiene una gran influencia, digamos, en la zona, pero estos ríos no, se alejan 500 metros del río y ya es como si no estuviera el río. Entonces tiene mucha importancia en la zona donde exactamente pasa el río. Por supuesto que si una gota de agua cae acá, que es la divisoria de aguas, y qué sé yo, a los 2000 años por ahí puede llegar acá. Hola, Bueno. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa que te Hola, sí, no sé si alguien hizo alguna pregunta, algo, no, escuché una voz, pero no sé. No, ya se silenció, Carlos. No, lo silencié, se me había prendido el audio de un mensaje. Listo, ya está. Bueno, si una molécula de agua cae acá, o sea, en estas zonas áridas no va a llegar nunca. Entonces, esto es lo que era el río antes, ahora solamente corre por uno de estos brazos que se llama Arroyo de la Barda, y ya no corre más tampoco. Y bueno, hoy en día está todo antropizado, etcétera, etcétera. Bueno, podemos hablar de eso en cualquier otro momento, pero es así. Naturalmente el río llegaba perfectamente y desembocaba en el Desaguadero Salado. Y todos estos ríos, el Háchal, San Juan, Diamante, lo repito porque son varios ríos que tenían agua de muy baja conductividad por alimentarse por precipitaciones nivales, le daban una conductividad muy baja. Entonces cuando llegaba a la Pampa,
llegaba con conductividades bajas, 5, 6, 4 gramos por litro, que era muy utilizado por la ganadería de la zona, y a veces hasta por riego. Y bueno, el Atuel llegaba con muy baja salinidad también. Hoy llegan cualquier cosa. Bueno, esta es la alta cuenca del Atuel, acá nace, ¿cierto? Pero también hay que tener, vuelvo a insistir, algo que no se tuvo en cuenta ni en el juicio, ni en ningún lado, es el aporte en la cuenca alta de las aguas subterráneas, que es muy importante en esta zona. Y se aprovecha mucho. Por ejemplo, uno de los problemas que ha surgido ahora es que están para los pozos petroleros. Bueno, ¿hasta dónde llega el río Atuel? Hasta un lugar que se llama Carmenza, que es un derivador. Fíjense, este es el lado de Mendoza, y acá está la Pampa. Si yo saco una foto del lado de Mendoza, veo esto. Y es por supuesto que acá, este es un canal derivador, por acá hay otro, y deriva agua a toda una zona de riego. Y este es el lado de la Pampa, o sea, el lado de Mendoza que va a ir para la Pampa, porque no es que el agua se corta en el límite de la Pampa, no, el agua se corta, la Carmenza, está a 100 kilómetros del límite con la Pampa, o sea que gran parte de Mendoza también sufre la misma consecuencia, no es que nosotros solos, no. Bueno, fíjense ustedes que esto es lo que queda del río, que acá hay muchísima agua, y acá esto es lo que queda. Suelo, nada más, tierra. Bueno, y sacado desde ahí, fíjense ustedes, este es el río Atuel. Esto es lo que nos va para nosotros, o sea, la imagen nada más, podemos llevarnos, porque agua no hay, y si hay agua, es agua de reuso, con altas conductividades, posiblemente agroquímicos, porque son aguas de lavado, aguas salinas, y aguas que donde lavan con todo, que llevan todos los agroquímicos. Bueno, esta es una típica estación de aforo, que ahora están mejoradas, pero en ese momento era lo que teníamos. Cruzar esto era toda una aventura, porque estas maderas eran de cajones, entonces acá se iba al puesto Ugalde, y nosotros teníamos un molino que lo usábamos como piezómetro para ver, o sea, como un pozo para ver qué influencia tenía el río. El río tenía muy baja conductividad y el pozo tenía muy alta, o sea, que quiere decir que no había ninguna influencia del río sobre a los 5 kilómetros más o menos que estaba el puesto, o sea que, y ahí pudimos saber. Pero era más riesgoso cruzar todo esto que estaba acá, que era la estación de aforo. Bueno, esto es un puente que después hicieron, solamente fotos. Y bueno, ¿y qué pasó? Esto es lo que se basó, esto se hizo el modelo numérico en el año 57, donde se corrió en el Instituto de Massachusetts, fíjense ustedes, o sea, lo que se hizo fue establecer parámetros, cargarlos a un modelo, y el modelo dio, cada lugar de estos son lugares para riego, para presas de distinto tipo, presas también, acá está el Río Grande, acá vienen Barrancas, bueno, era todo esto que está acá. Pero hay dos cosas que quiero comentarles. El modelo se hizo con una corrida de 870 microsiemens por centímetro, valor bajísimo para una zona de montaña. Y acá, y en Butarranquil, se estableció un módulo de 147 metros cúbicos por segundo, y después, y con eso se hizo el modelo. Con eso se establecieron las áreas de riego, la cantidad de áreas de riego, los lugares para riego, los lugares para las presas, todo. Inclusive para Portezuelo del Viento también, Casa de Piedra. En Casa de Piedra falta otro dique, que es el dique regulador. Después de un dique generador, va un dique regulador, a los 40 kilómetros más o menos. Se empezaron a hacer los estudios, los primeros estudios geológicos se hicieron, pero quedaron ahí nomás.
Entonces, hoy en día, con esta, primero, que ya estos modelos son muy antiguos y no plantean escenarios. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hacer un escenario para 150 metros cúbicos por segundo. Pero hoy en día las computadoras y todo lo que es la tecnología me permite hacer escenarios también para 50. O sea, y yo sé cómo se va a comportar el río. Entonces yo puedo predecir qué va a pasar cuando el río traiga 50 metros cúbicos, traiga 100 o traiga 150. Eso es el primer dato. La tecnología hoy nos permite eso. De hecho, se hace. Nos permite establecer mucho más usos. Por ejemplo, acá no estaba contemplado el agua potable. Y acá tampoco está contemplado los aportes y pérdidas que tiene el río con respecto al acuífero, que son muchas. Y no está previsto las calidades del agua en distintas zonas, que son muy distintas. La calidad del agua varía mucho. Pasa de ser sulfatada cálcica, sulfatada carbonatada, carbonatada cálcica, sódica, o sea, el río va cambiando a través de todo su recorrido con respecto a las composiciones químicas, que tampoco está en este modelo. Entonces, esto se tendría que haber hecho hace años, un nuevo modelo con las nuevas tecnologías y también teniendo todas estas variables nuevas que sabemos que hay que ponerlas y que hoy en día existen. Que es aparentemente lo que se piensa hacer ahora, está la idea, no sé, bueno. Por eso le digo que en base a esto, a este modelo, se hizo el Acuerdo del Colorado, donde se repartieron, pero con algo que era ficticio, o sea, era en ese momento, pero ficticio en el futuro, o sea, no era predecir el futuro. Hoy ya sabemos que se puede hacer, y se puede hacer bien y se hace. De hecho, en los países que trabajan una gestión muy buena sobre la política del agua, lo tienen perfectamente diseñado, con todas las variables, con agua subterránea, agua superficial, distintos escenarios, distintas composiciones químicas, pero para eso hay que tener datos. Y nosotros fíjense que tenemos 2 estaciones de aforo, una en Butarranquín, en Neuquén, y la erogación de Casa de Piedra, no tenemos más. Bueno, entonces, pelear por un río y no tener datos es como ir a la guerra con un palo escoba. Bueno, esta es la realidad. No sé si decir triste o no, pero bueno, cada uno le ponga el sinónimo que quiera. Bueno, daría para hablar muchísimo más, yo no los quiero aburrir, pero me gustaría que hicieran preguntas, acotaciones y todo lo que surgiera. Carlos, Bueno, poné un ratito otra vez la figura anterior, porque hay una, sí, hay una confusión. No es el sentido del escurrimiento del agua, eso marrón, ese triángulo, ¿qué es? no, estas son distintas zonas de toma no, acá está esta que no se ve acá, este es el océano. Bien, porque ahí consultaban por ese marrón. Los verdes son las áreas de riego. Áreas de riego, distintos tipos de presas, algunas para generación de electricidad. No puse y no me acuerdo de referencia. Bien. Pero claro, son esas distintas. son todas las proyecciones que algunas Esto están y otras quedaron a futuro. todo lo que se ha proyectado para hacer, inclusive uno de estos debe ser, por acá debe estar, uno de estos tendría que ser Portezuelo del Viento. Pero con un módulo de 150 metros cúbicos por segundo. Y con una conductividad de esta. Cosa que hoy el río, no sé si la tiene. Me parece que no. Obras tan cuestionadas como ahora que está de moda Portezuelo del Viento, en este acuerdo ya pero estaba. Hay más, claro. Pero está todo estipulado. Hay muchísimas más proyectadas. Sí, muchas más. Y áreas de riego también. Cosas que hoy en día ya no se puede hacer nada. O sea, hay que hacer todo de vuelta. Todo de vuelta hay que hacer esto. Y va a dar otra cosa, otro río va a ser totalmente distinto. Y replantear las áreas de riego. Buenos Aires tiene 140.000 hectáreas. La Pampa tiene 85. Tuvo 85.000 hectáreas para regar. Y hoy en día debe tener, no sé si tiene 6.000, 5.000 hectáreas. O sea, nunca tuvo más de 8.000 hectáreas bajo riego. El 10% solamente utilizó su capacidad. O sea, la dotación que la dotación. Bien. Ay. Bueno. Calidad de... Ay.
Preguntas o Preguntan, acotaciones. a ver, ahí está. Preguntan respecto a calidad de agua, Río Barrancas o Río Grande, si es mejor. Es agua de deshielo ambas. No, Es zona. se colgó internet. Decímelo de vuelta. Ahí en el chat te consulta Enrique respecto a la calidad del agua, si el Grande o el Barrancas es mejor. A ver, acá está. La laguna naturalmente, la Vargas, Urrelao, que va esta. No, esa ya está. ¿Por qué la flecha de origen ya está? No, ya está. Calidad del agua, ¿cuál es mejor, Grande o Barranca? En general no son tan distintos. El Grande lo que tiene es mayor caudal que el Barrancas, tiene mayor afluencia y tiene conductividades un poco más bajas, ¿sí? Pero no es tanta la diferencia. Y el que mayor aporta al río Colorado. Pero no hay mucha diferencia, son parecidos, pero bueno, un poco, digamos, si hablamos de calidad de agua, el portezuelo del viento sería claro, se sacaría agua sobre del río Grande. Y no sería sobre el río Grande, sino habría que hacer un trasvase. Y después preguntan, que ahí ya escapa Mix, si hay riesgo de que el dique de contención de la Laguna La Fea se rompa por movimiento sísmico. ¿Tenés idea? Bueno, no escapa, pero bueno, generalmente no es zona sísmica, estamos lejos de los volcanes problemáticos y no es una zona sísmica de riesgo. O sea, por los estudios que se han hecho, y monitoreo, no hay. Por ahora no hay ningún problema, no. O sea, hasta mañana va a aguantar, después se ve. En volumen sería más chico que la Carilauquen, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que es más alto, tiene mayor carga hidráulica. Entonces, Claro, es más alta, sí. Entonces, eso también de alguna manera contribuye a que la descarga es más fuerte que en las otras lagunas. Mañana me preocupo. Otra pregunta, Carlos. Sí. ¿El Atuel siempre desembocó más o menos ahí a la altura de Nochileicó sobre el Salado, o tuvo algún brazo que desembocaba, creo que es en el Gran Salitral, que está más abajo? Tuvo varios brazos. Sí. Sí, y desembocaba en distintos lugares. Así que El mayor lugar de desembocadura o de unión con el Salado es ahí, pero existían otros, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que el Salado... Me refiero más al sur, creo que es el Gran Salitral, el que está debajo. Claro, pero siempre el Atuel fue, el principal curso del Atuel pasaba por donde están los pozos, ahí al costado de Santa Isabel. El otro era el arroyo La Barda, que es el que está activo ahora. Y tenía varios brazos. O sea, el Atuel pierde mucha energía en la zona ahí. Entonces tiene varios brazos, se desparrama muy fácil. No hay grandes velocidades. Estamos entrando en una zona ya de planicie. Y agregando lo que vos decías, me parece que hacer un comité de cuenca del Atuel inferior es una cosa que no tiene ningún sentido. La CIAI, ¿qué puede decidir la CIAI respecto de toda la cuenca si quienes deciden están más arriba? No, eso es... A ver, si yo te digo que hacer la CIAI es como que hacer una comisión del barrio con 2 manzanas nada más. Tal cual. Entonces, no tiene ningún sentido. O sea, bueno, si haces una comisión del barrio, querés que participe todo el barrio, pero si no, si lo haces con 2 tal manzanas... cual. Sí. No, pero el gran problema, o sea, viene desde la Constitución eso, ¿eh? O sea, no es un... Sí, de no respetar las normas de jerarquía jurídica, eso pero es lo primero. Es lo que es clave para tener respeto entre todos, si no, no sería imposible tener una normativa. Claro, pero vos fíjate que solamente Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, en parte Estados Unidos, en América, son los países federados. O sea, ya viene
los países federados, los recursos pertenecen a las provincias, pero Brasil, a diferencia de nosotros, tiene una ley que dice que, bueno, a ver, Juan y Pedro se pelean, son vecinos, pero no se ponen de acuerdo, listo, interviene el Estado Nacional y dice, a partir de este momento hay un comité de cuenca y se integra así y así, nosotros lo vamos a dirigir, se termina la historia. España, después España y los países europeos es así. Bueno, ahí ya nos metemos en el tema de la próxima clase, en los conflictos. Sí. Eso va a ser tema de discusión. Bueno, para ir cerrando, chicos, no sé si algún aporte. Yo les voy a recordar otra vez que les vamos a mandar un artículo de un diario, de una nota sobre un vecino en Buenos Aires que tiene un conflicto con la empresa prestadora de aguas, y bueno, ahí vamos a ver cómo lo empiezan a resolver. Pero bueno, también lo vamos a retomar, traten de leerlo, así en la próxima clase lo podemos retomar y discutir. Y le damos pie a Carlos para que continúe con conflictos en el uso del agua. No sé, Carlos, ¿algunas palabras más? ¿No? O piénsenlo y después la próxima clase que esté hermanado con esto, ahora viene, ¿qué pasa cuando empezamos a usar el agua? Que ya hace más de 100 años, bueno, y ahí se arma la hecatombe. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero ¿de dónde viene todo esto? De la Constitución. ¿Cierto? Del Código Civil viene todo esto. Esta problemática que fue planteado mal con respecto a los recursos naturales. Entonces, y no nos ponemos de acuerdo. Si no nos podemos poner de acuerdo con el vecino por un tapial, imagina, nos vamos a poner de acuerdo por un río. Entonces, ahí está el problema. Bueno, chicos, Nati, ¿alguna consulta? ¿Algún aporte? Los prácticos los recordamos. Nada, creo que estuvo bastante completo todo. De a poco vamos a empezar a aflojar porque ya está, le hemos dado mucho. Pero bueno, no, igual como siempre les digo, nos preguntan, nos escriben, les pasamos material, pero la idea es que sea este intercambio que siempre propone Carlos también al final. Bueno, y ya nos acercamos al final, ya queda la clase de Carlos y después 2 conferencias que nos van a dejar un poco más relajados a nosotros también y vamos a escuchar, y vamos a compartir obviamente. Bueno, si no hay más nada, nos vemos el próximo martes. En este mismo lugar, a esta misma hora, por este mismo canal. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, chao chicos. Chao, chao. Gracias, Gente, nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao.